Bueno amigos, estamos aquí nuevamente iniciando el tercer módulo y estábamos hablando precisamente del gobierno de la Ciudad de México y donde ahora precisamente el partido Morena va a protestar por el proyecto que tiene un impulso comercial, la torre de proyectos de CETRAM Chapultepec, en la que se opone totalmente Morena y sobre todo los ciudadanos, ya que fue precisamente se les dio no al corredor de Chapultepec, al gobierno de la Ciudad de México, y ahora presentan un nuevo proyecto con construir un edificio de 49 pisos para que sea la funcionalidad de estos corredores donde llegan transportes de diferentes lugares del Distrito Federal. También encontramos un proyecto muy importante, sobre todo el director del Partido Acción Nacional, y con Ricardo Anaya, quien ya está retando a Andrés Manuel López Obrador para tener una serie de encuentros, y evidentemente pues la crisis, y espero Andrés Manuel López Obrador pues no le va a hacer caso al señor Anaya, porque evidentemente tratan de ubicar en una discusión absurda, ya que le tienen bastante temor a Morena y al mismo Partido de la Revolución Democrática, pero esperemos que vaya a haber un encuentro entre Morena y PRD para lograr obtener la Ciudad de México en la siguiente etapa. Impugna Morena elección de gobernador y diputados. Entre las anomalías destaca que hubo 300,000 votos de más. Andrés Manuel López Obrador, y recordemos que tuvo un enfrentamiento con el doctor Mancera por el Zócalo de la Ciudad de México, evidentemente cuando vino este reconocimiento al movimiento magisterial por el partido Morena y Andrés Manuel López Obrador, que no dejan llegar pues a todos los participantes en el movimiento de Morena. Si no nos dejan llegar, dijo en su momento, se verá que es un pelele. López Obrador lo dice hacia el doctor Mancera: la movilización solo ocupará un circuito vial de la plancha. Evidentemente Andrés Manuel dijo que no. Dentro de los documentos publicados y en un análisis posterior, por marcha no se reforzarán seguridad. Ofrecerán a Andrés Manuel López Obrador el circuito de Zócalo para su mitin pro-CENTE. Tras una reunión con Morena, la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, fija alternativa para manifestación. No hay interés de hacer plantón, dice Cravioto. Morena solo se podrá asomarse a la plancha del Zócalo, y este es un enfrentamiento que cada día la separación del doctor Mancera, porque está verdaderamente cerrado en un círculo para decir no a algunos aspectos y sí a otros, sobre todo con el gobierno federal. Los simpatizantes de López Obrador transitarán por el circuito de la Plaza de la Constitución y Avenida Pino Suárez. No se quedará en un mitin a realizar en plantón de ninguna manera. Evidentemente Andrés Manuel no hizo caso de ello y lo hizo en Paseo de la Reforma, y lo tenemos en las fotografías que publica en la sección política del periódico Milenio. Dice: un domingo nublado, prometía lluvia desde temprano, pero el agua cayó más tarde, en la última parte de la reunión, en donde se dio la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, que lo publicaron todos los periódicos. Y tenemos, dice, parábola de la córnea y el constituyente. La Constitución de la Ciudad de México se convertirá en una guerra de posiciones más que un espacio que produzca un documento que sirva a los capitalinos, dice Martí Batres. CENTE, y pasamos ahora al sistema educativo, la confrontación. CENTE cerca del aeropuerto, y esto lo hizo el 26 de julio. Sus integrantes llegaron con palos y machetes, instalaron 3 retenes y provocaron la suspensión de algunos vuelos. En el periódico La Razón del martes 26 dice: obispos libres de ir contra la reforma educativa, la iglesia. Los comentarios son bastante fuertes, porque ahora la mayor parte de los sectores de intelectuales, sobre todo manifestaciones en el sector educativo por la cerrazón del gobierno federal a través de su secretario de Educación Pública. Una de las noticias más importantes que se dieron fue las excavaciones que se están haciendo precisamente en Palenque, donde se han localizado una serie de conductos lacustres y que están dando la información que tiene una función netamente ritual para que precisamente el ser que estaba enterrado ahí, Pacal,
pues tuviera una transición hacia el Gran Tlalocan. Y vamos a mencionar que la Arquidiócesis de México hizo un gran evento en la Basílica de Guadalupe y una gran comilona para gente importante. El cardenal Norberto Rivera cumple 50 años de su ordenación y asistieron personajes importantes como Olegario Vázquez Raña, Carlos Slim Elú y muchos otros más. Dice, en la que hizo las declaraciones el cardenal Norberto Rivera: el sacerdocio de Cristo no puede ser entendido como una dignidad, una promoción o un puesto de poder. No se nos dio para estar por encima de los demás, sino para servir a los demás. La Conferencia Episcopado Mexicano, Dios bendiga y le dé vida larga a estas comunidades de humanismo, de hermandad y en el crecimiento del cristianismo. Y también tocaremos el punto del Papa. El mundo está en guerra, dice el Papa. No es un conflicto antirreligioso, sino de intereses, explica. Al llegar a Polonia, Francisco pide a jóvenes tener mucho cuidado y no tener miedo. Sobre todo después de la muerte de este sacerdote en donde pues se les va a blindar ahora protección a los líderes de culto en la seguridad que se otorgará a ellos. Dice, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación libera accesos al aeropuerto. CONAGO avala consulta sobre modelo educativo. Los gobernadores, los 31 gobernadores de la República Mexicana, solamente asistieron 25 integrantes de esta conferencia, faltaron algunos por algunos compromisos que ya tenían perfectamente realizados. Dice CONAGO, diálogo, la Conferencia Nacional de Gobernadores para resolver la crisis de la educación. Respaldan gobernadores nuevo modelo educativo, el diálogo la única salida. La CENTE suspende la toma de vías del tren. La CENTE lanza un ultimato, pide al gobierno responder en una semana. Carlos Ornelas explica en frentes políticos. La CENTE con la Secretaría de Gobernación y la CEP y CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pleito enmarañado. Trata de encontrar la lógica para que la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto tal vez sea un trabajo de un titán en un cosmos enredado. Me aventuro a echar piales para ver si capturo algo. Yo creo que la reforma educativa no podrá ser aplicada debido a las contradicciones que tiene el mismo gobierno. México reprobado. Nuestros conflictos son una forma de eternidad. El gobierno apuesta a que se resuelvan a través del desgaste y el olvido. Revisa CIDE, consulta escolar. Pararía industria por bloqueos, iniciativa privada, dice el periódico Reforma. En la sección negocios piden 34 industrias frenar ya a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Educar por dogma. Las disculpas y los hechos son los elementos que se publica en la sección de opinión del periódico Reforma. En el periódico Reforma Nacional dice: la evaluación sola no sirve para nada. Identifica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación trabas de implementación de reforma educativa y ofrece escuchar inquietudes de los maestros. Evidentemente el Instituto de Investigación de la Evaluación pues no está cumpliendo las formas, puesto que supuestamente es autónomo y no se le permite opinar. Acusa iniciativa privada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la CENTE y al gobierno. Obtiene la CENTE millonada para difusión y no difunde nada absolutamente. Evidentemente toda la gran problemática del sistema educativo nacional en estas problemáticas de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y Chiapas, pues son los que le están causando muchos dolores de cabeza al gobierno federal. Anula juez acuerdos de gobernación y CENTE. Evidentemente en 2012 hubo una serie de acuerdos de 2013 a 2015 y ahora resulta que se anulan estas actividades. Concede un amparo a Mexicanos Primero, ya que pactos afectan derecho a educación. Yo creo que, yo no sé de dónde salió
Mexicanos Primero, que lo único que se ha dedicado es hacer una serie de comentarios en contra del Magisterio Nacional, donde y quién le paga para tener una actividad tan importante como la es cuestionar todo el sistema educativo nacional a través de investigadores de diferentes instituciones. Obtiene amparo Organización Mexicanos Primero, invalidan acuerdos de la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional. Estos acuerdos fueron firmados en 1992, 2014 y 2015. Pues de hecho, en la sección de espectáculos nos encontramos, dice, satanizan al magisterio Lila Downs, quien reconoce, siendo ella originaria de Oaxaca, pues se encuentra algunos problemas muy fuertes para las campañas de desprestigio hacia el Magisterio Nacional. El periódico La Jornada, la reforma educativa en 2 tiempos, Rubén Núñez, la moneda de cambio. Breve memorial y agravios constitucionales hacia la gente. La raza no existe, el racismo sí. Por bloqueos de la gente, pobres quedan sin leche, liconza y maíz, ya que los bloqueos en algunos lugares de la República, pues la entrada de elementos alimentarios, como dice el periódico El Universal, Oaxaca, lucha de la gente agrava desabasto, liconza tiene hasta el martes para surtir áreas alejadas del Estado. Afirman que que la existencia de carnes, lácteos y frutas y verdura baja un 70%. La reforma no afecta derechos de los docentes, asegura Secretaría de Educación Pública. Y bueno, amigos, pues vamos a una identificación de canal. Estamos en el tercer módulo de tertulia vespertina y nocturna y regresaremos ya haciendo comentarios de las noticias internacionales con la ubicación y la aceptación por parte de la licenciada Hillary Clinton para ser candidata a la presidencia de los Estados Unidos, y dentro de los próximos 2-3 meses va a tener una lucha muy importante en contra del candidato del Partido Republicano, ella siendo del Partido Demócrata. Regresamos, amigos.